de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Primero de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Amén. Then Saul said to David, "Here is my older daughter, Merab. I will give her to you as a wife. Only be vigilant for me. Be brave for me, and fight the Lord's battle." For Saul thought, "Let my hand not be against him, but let the hand of the Philistines be against him." 18. So David said to Saul, "Who am I? And what is my life or my father's family in Israel, that I should be son-in-law to the king?" 19. But it happened at the time when Merab, Saul's daughter, should have been given to David, that she was given to Adriel as wife. Now Milcah, Saul's daughter, loved David, and they told Saul, and the thing pleased him. Saúl, estamos leyendo de las dos hijas de Saúl. De las dos hijas de Saúl. Y lo que estamos leyendo aquí es que una hija, la más mayor, iba a ser daba a David, pero algo se levantó y Saúl se la dio a otro hombre que se llama, lo podemos encontrar su nombre ahí en español, Adriel. Y la más chiquita, que se llama Micael, ¿lo estoy diciendo bien? Mical, fue dada a David. Este texto es muy profundo porque cuando lo estaba estudiando meses atrás, Dios me abrió los ojos en esta situación de lo que iba a venir. Dios abrió mis ojos de la gracia de lo que iba a venir. Y como el Viejo Testamento era testigo de la justicia que iba a venir. La primera hija, la más mayor, que necesitaba ser dada a David, pero con el entendimiento que David necesitaba pelear la batalla contra los filisteos. Yo voy a caminar muy suave con esto porque yo quiero que nosotros lo entendamos. La primera hija de Saúl era presentada a David con el entendimiento, con el conocimiento que David iba a pelear para ella. Matar a los filisteos, pelear la batalla. Cuando lo pelea, lo avanza, iba a recibir la hija mayor de Saúl. Pero ¿qué pasa? Es que David no la recibió, sino que recibe la menor de Saúl. Y eso tiene muy profundo entendimiento. La revelación es muy profundo en eso. Porque como nosotros sabemos en los mensajes atrás, que Dios lo da el privilegio, porque es un privilegio, para estudiar los nombres, estudiar los significados de estos nombres. Así hoy se va a hacer lo mismo. Y tú vas a ver el Dios que dice en su palabra que yo le doy nombre a todo que está en el cielo y en la tierra, que tú vas a ver como su gracia es revelado por los nombres de las esposas de David, en las situaciones que se presentan con estas esposas de David. Vamos a leer un chin más profundo. Así como Saúl habló de su hija menor en versículo 22 al 25, vamos a leer. And Saul commanded his servants, "Communicate with David secretly and say, look, the king has delight in you, and all his servants love you. Now therefore becomes the king's son-in-law." So Saul's servant spoke these words in the hearing of David, and David said, "Does it seem to you a light thing to be a king's son-in-law, seeing I am poor and lightly esteemed?" And the servants of Saul told him, saying, "In this manner David spoke."
Then Saul said, thus you say to David, the king does not desire any dowry, but 100 foreskins of the Philistines to take vengeance of the king's enemy. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Mira el entendimiento de Saúl, como se quiere presentar. O mira cómo se está presentando. Está presentando su hija menor. Ahora cambió las reglas. Primero era mayor, ahora era menor, pero es todavía lo mismo. Todavía quiero que pelea contra los filisteos, porque está pensando que los filisteos van a hacer mucho para él y David va a tropezar, va a ser vencido, va a morir, vamos a decir, en la batalla. Saúl lo está influenciando, lo está sancionando, vamos a decir. ¿Eso bien? ¿Esa palabra bien? Como, tú sabes, lo está apoyando para decir, tú puedes casarte con mi hija, pero vete a pelear los enemigos primero. Todo esto tiene significado profundo, una revelación tan hermosa. Gloria a Jesús. David se casa con la hija menor de Saúl hasta que, David se casa con la segunda hija de Saúl cuando era de veras la primera que necesitaba ser para él, porque se fue presentada. En el mismo nivel, nosotros lo podemos comparar y podemos ver que como Jesucristo vino para la casa de Israel, fue rechazado por el primero, y por la rechazón del primero, por el rechazo del primero, recibió y fue recibido por el menor, el segundo, que es los gentiles. Y los gentiles amaban a Cristo más. Como Mica, lo estoy diciendo bien, Mical amaba a David más. La primera que era presentada a David. Como la casa de Israel fue presentado a Cristo. Tú haces el Mesías de esta casa. Tú haces el Salvador de esta casa. Tú vienes para salvar tu pueblo. Dice, cuando Cristo nació, Él viene para sanar su pueblo de pecado. Él vino para su pueblo. Él vino para los que son primero. Amén. Pero por el rechazo del primero, ahí se descubre un amor tan grande en el segundo, que son los gentiles. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros podemos ver esto en el libro de Mateo, capítulo 8, pensando en versículo 10, Cristo hablando con el centurión. ¿Lo estoy diciendo bien? Centurión. Cristo hablando con el centurión se presenta ante Cristo y dice, Señor, mi hijo está tan mal. En Cristo dice, yo voy. Entonces, y él dice, Señor, tú no necesitas venir, porque yo soy un hombre de autoridad. Yo digo al otro, va, y él vaya. Yo le digo al otro, ven, y él viene. Yo conozco lo que tú dices, se cumplirá. Yo no soy digno para que tú entres en mi casa. Este es un gentil, este es un soldado de los romanos hablando así. En Cristo lo mira a él. Entonces mira a sus discípulos y dice, yo no encuentro en todo de Israel un fe como este hombre. Wow. Enseñando que el amor del segundo, el amor de los gentiles, el amor de la hija, vamos a decir, menor. También lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 17, pensando en versículo 17. Cristo encontró 10 leprosos, se presentaron a él, dijeron, Señor, ten misericordia sobre nosotros. Cristo le dice, vete al templo y preséntate. En cuando ellos pensaron a caminar, lo más que ellos caminaron, se limpiaron en su camino. Pero entonces uno vino para atrás y se postró ante Cristo.
En Cristo dice, pero no iba 10. Y solamente este regresó, un extraño. Y le dijo, tu fe te ha salvado. De los 10, uno vino para atrás. Y uno era un extraño, un gentil, un menor. Pero el menor tenía un amor más grande que regresó para atrás a él, que lo sanó porque conoció la autoridad, conoció la gloria que éste tenía. Otra vez en el libro de Mateo, capítulo 15, pensando versículo 1 al 28, Cristo hablando con una gentila otra vez. Ella se presenta y le dice, Señor, mi hija está siendo aflictada por demonios, tribulado por demonios. En Cristo ni le hace caso, que sigue caminando, dice la Biblia. Y otra vez clama ante Cristo y Cristo dice, yo estoy aquí para la casa de Israel. Otra vez clama, Cristo dice, no es bueno para darle las comidas de los hijos a los perros chiquititos, a los perrillos. Wow, qué palabra fuerte fue eso. En ese momento Cristo no le está hablando, en ese momento a Cristo no le está llamando perra a ella. Pero las escrituras dijo y profetizó que el Mesías iba a venir hablando en parábolas. Mira, bendecidos son tus oídos porque oyen, porque muchos querían oír y muchos querían ver, pero no vieron. Y también ellos se cumple la palabra en Israel, teniendo oídos, no oyen, teniendo ojos y no ven. Cristo estaba hablándola una parábola para ver y ella tenía oídos para oír. No le estaba llamando perra, no. Estaba viendo en sus oídos son oídos que oyen. En sus ojos son ojos que ven. Y le habló en parábola a la mujer. Una parábola que es, tú eres gentil y yo soy judío. Pero ella conoce, espérate, tú eres judío. Pero tú eres hijo de Dios. En Dios es hijo. En Dios es Dios de los cielos y la tierra. Tú puedes venir aquí al pueblo de Israel, pero solo tocando tu manto, solamente como los crumbs de los pan cuando tú comes y se cae en tu camiseta, the crumbs, eso que se sale cuando tú comes, sale en la camiseta y tú te sacudas, eso, yo me como eso que viene de ti, eso es suficiente. Los crumbs en inglés, en español, perdóname, que no sé cómo decirlo. ¿La qué? Migajas. Las migajas. De las migajas que le sale de los hijos. Y yo como de eso. Que sobra. Y yo como de eso. Porque viene de ti. Ese es el entendimiento que ella tiene. Porque viene de él. Amén. No que viene del otro fulano. No, viene de él que se llama el Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. En Cristo se maravilló, dice la palabra. Se maravilló, ¿por qué? Porque tenía oídos para oír. Amén. Y tenía ojos para ver. Ella no vio perra como los israelitos oyó carne, oyó pan en la carne. Y dijeron, ¿cómo nosotros vamos a comer la carne y beber la sangre de esto? Ellos tenían oídos y no oyeron. Amén. Ella fue llamada perra, pero teniendo oídos, oyó que este tiene pan para dar. Amén. Oh. Aleluya. Ella tenía ojos y conoció que este tiene pan para dar. Y por eso la gentila, la perra, la menor, lo amó a él más. Amén. La manera que los gentiles ponían su fe en Cristo cuando ni lo conocían a él. Ellos no tenían ninguna ley, no tenían ninguna palabra, no tenían ningún Dios verdadero. Tenían dioses falsos, no tenía Dios verdadero. Amén.
Porque hasta la escritura lo dice que los gentiles vivían una vida sin esperanza. Extraños de la promesa, no conocía el propósito, el amor y la gracia de Dios. Y no tenía a Dios tampoco. Wow. Y los gentiles sin esperanza, siendo extraños a los propósitos y no conocieron a Dios, todavía conocieron a Cristo más primero que la casa de Israel. Los gentiles que no tenían esperanza, que no tenían, o que era extraño la promesa y no tenían Dios, todavía amado a Cristo más profundo que el pueblo de Israel. Es que la ley en las profetas lo estaba diciendo esto hace tiempo. Que mirad, la primera, que fue dada para David, no iba a ser dada, iba a ser dada al otro. Pero Emmanuel, Saúl vio, en Saúl es un hombre, ¿entiende? Saúl es un hombre que falló. Y por su desobediencia pagó un precio profundo. Pero en este momento todavía es el ungido de Dios. No se puede quitar eso. David lo entendía. Como David hablaba, yo no mataré, ni lo voy a tocar porque es el ungido de Dios. So, Saúl en este momento, hasta que está en desobediencia, está todavía en la unción, es ungido. Dios lo puede usar. Dios usó este momento para este día hoy, para revelarnos que el rey tenía 2 hijas. Porque Dios de nosotros es Dios de la tierra y el cielo. Y todo permanece para Él. Pero el pueblo de Israel, Él lo eligió para Él, para ser un pueblo especial, dice la palabra. Esa especial iba a ser dada a David, pero no fue dado. Pero la segunda, que ni fue presentado a David. Pero el padre conoció, dice la palabra, que Saúl vio que la segunda amaba a David tanto y eso le plació. Perdóname. Y el padre, viendo los gentiles como ellos amaron a Cristo, le plació. Y dijo la palabra en Isaías que la luz, la salvación iba a venir, no solamente a los judíos, pero iba a venir a lo último de la tierra. Que los gentiles iban a poner su esperanza en Él, porque no tenían esperanza. Gloria a Jesús. Por esta razón, nosotros vemos que los gentiles amaban a Cristo más. Porque sin esperanza, extraños de la promesa, fueron enseñados la misma gracia que ellos que son de la promesa y ellos que tienen esperanzas. Por eso que Cristo habló en esta manera en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Ellos que aman poco, ellos que fueron perdonados poco, aman poco. Yo quiero que nosotros entendamos como Cristo hablaba de los fariseos en la casa de Israel. Ellos que se creían justos, no los pecadores, pero ellos que se creían justos. Él les dijo que me fascina. ¿Dije esa palabra bien? Yo me digo, wow, me maravillo porque yo digo, wow, mira lo que Cristo dijo. Cristo está en la casa de Mateo comiendo. Y ellos le dicen, pero tú estás comiendo con pecadores y publicanos. En Cristo le dice, yo vine aquí para los pecadores. Uno que es enfermo o unos que no están enfermos no necesita doctor. Yo sé que lo estoy traduciéndole en inglés en español, no está así, pero el mismo significado. Uno que no está enfermo no necesita doctor. ¿Qué significa? Que los fariseos eran ¿qué? No estaban enfermos. No estaban enfermos. Ellos que rechazaron, ellos que mataron, ellos que lo ponieron en sufrimiento. Cristo lo vio a ellos y le dice, tú no estás enfermo. Tú conoces.
mucha. pero teniendo ojos no vieron. Santo. Por eso Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos conocieron lo que hicieron, entendían lo que hicieron, no conocieron la magnitud porque teniendo ojos no vieron. Teniendo oídos no oyeron. Estando limpio no conocieron quién lo limpió. Bendito Dios. Ellos que son enfermos, no necesitan doctor. Yo estoy aquí para los enfermos. Ellos estaban sanos. Amén. Ellos estaban limpios. Ellos eran la justicia. Pero el ego es un pecado horrible. Que conoce que tú eres así. Y la peor cosa que tú puedes tener es conocer que tú eres así. Porque el minuto que tú conoces, destruye todo. Eso le pasó a Saúl. Saúl conoció que era ungido. David conoció que fue amado. Amén. Esa es la diferencia. A Saúl dijo, este es reino mío. Y David dijo, ni me importa el reino, que tu presencia nunca se parte de mí. Ese es uno que conoce amor y ese es uno que conoce todo que vino por la unción. Amén. Pero eso siempre me abre los ojos. Y por eso que nosotros podemos ver que los judíos amaron poco y los gentiles amaron mucho. Porque los judíos hasta Cristo lo vio a ellos y dijeron, tú no estás sucio. No estás enfermo, perdóname. Lo que te hizo enfermo es el agullo tuyo que no quieres recibir la gracia que está siendo dado para ti porque tú sientes que tú no lo necesitas. Porque tú sientes que ya, que es la ley. Y es lo más, hasta la ley que tú no estás siguiendo, porque hipócrita eres. Pero todavía en todo eso, es una gracia que te está dando. Y porque te crees justo ni pecador, no los recibiste. Pero ellos que conocían que ellos eran prostitutas, que conocían que ellos publicanos, como Cristo dice, de cierto te digo, que los publicanos, los prostitutas, vienen al reino de Dios primero que tú. Porque ¿qué? Ellos reconocieron gracia. Ellos reconocieron al pan de cielo, al pan de vida. Amén. Ellos lo conocieron a ellos. Ellos que eran menor, lo amaban a él más. Aleluya. Como Mical amó a David más. Pero todavía los planes de Dios son perfectos hasta que ellos rechazaron a Cristo. Amén. Y esto es enseñado en la vida de José, el hijo de favor, que tenía favor, el hijo amado de Jacob. El hijo amado de Jacob lo señala aquí. De lo primero, Dios amaba a los gentiles e iba a usar los gentiles para el pueblo de Israel, como el libro de Romanos lo dice a nosotros, que Dios en el libro de Romanos, versículo 11, que el llamado de los gentiles es para hacer los judíos celosos, para que los judíos ven para atrás. Como nosotros fuéramos señalados gracia y misericordia, también ellos fueron señalados gracia y misericordia. O van a ser señalados gracia y misericordia. Pero la historia de José, nosotros vemos que el hijo amado, otra vez, el hijo amado fue vendido por sus hermanos a los gentiles. Como Cristo, el hijo amado, fue entregado por sus hermanos a los romanos, los gentiles. Entrando ahí en su pobreza, Dios lo levantó. Estando ahí Cristo en la tumba, Dios lo levantó. Salvando los egipcios primero, porque el sueño fue dado a Faraón y fue José que lo interpretó. Salvando y preparando el pueblo de Egipto primero,
preparándolo primero, como Cristo cuando todos los gentiles los recibieron a Él primero, lo preparó a ellos primero. Y por Egipto, por los gentiles, la casa de Jacob fue salvado. Cuando tenía hambre, la casa de Jacob, Israel, el pueblo de Israel, fue a Egipto, fueron a los gentiles, Aleluya. donde estaba el Hijo amado siendo glorificado. Aleluya. Por los gentiles fue salvado el pueblo de Israel. Amén. Así mismo lo estamos viendo hoy, otra vez. Porque esto es el perfecto plan de Dios. No cambia. Amén. Dios mío, la palabra dice no cambia. Ese mismo ayer, hoy y para siempre. Los planes de Dios estaban aquí ayer, hoy y para siempre. En que es secreto, es para Dios. Pero esta revelación es para nosotros y para los hijos de nosotros para siempre. La revelación de la gracia de Dios es para nosotros. La misericordia de Dios es para nosotros. Y no solamente nosotros, pero los hijos, padres. La mejor cosa que tú puedes hacer es revelar la gracia de Dios a tu hijo. Aleluya. Él lo va a tener para siempre. Yo soy testigo de eso. Amén. Yo soy testimonio de teniendo la misericordia de Dios y la gracia de Dios para siempre, porque fue Amén. revelada de mí cuando era chiquito. Pero vamos a seguir en el mismo ritmo, porque yo me voy. Ok. Ahora, Mirab. ¿Estoy diciendo bien? Mirab. Mirab, la primera hija de Saúl. Mirab. Mera. ¿Dónde tenés? Lo esperemos encontrar. Mira. Mira, ok. No, yo ni que lo quiero preguntar para que lo diga bien. Mira, ok, ahora. Hasta que Merab fue dada a otro hombre que se llamaba Adri. ¿Qué, perdóname? Adriel. En eso vemos el perfecto obra de Dios. Gloria a Jesús. Dame 2 segundos porque hoy no fallo. Ok. No, porque yo sé que ustedes conocen la prédica. Algunas veces hay palabras que yo quiero usar para pegarla, no la puedo usar, pero ahora tengo el translator, traductor ahí conmigo. Gloria. Yo dije, no fallo hoy. Ok. Marab fue entregada a un hombre, Adriel. Y hasta en eso, que nosotros dijimos, pero wow, David, eso era esposa tuya, iba a ser esposa. Ella fue presentada a ti primero y ahora fue dada a otro. Cristo vino por la casa de Israel, pero los rechazaron. Y ahora los gentiles le está dando, lo está recibiendo además. No lo entiendo. Gloria a Dios que no lo entiende. Eso no quita que la plana de Dios fue perfecto. Vamos a estudiar cómo fue perfecto. El nombre de Mirab significa Dios amorece, perdóname. Dios amonte. Aumento. Dios aumenta. El que no va a fallar hoy. Dios aumenta. ¿Qué es? Dios crece. Para que ellos que están viendo y no entienden español como yo no lo entiendo. Que Dios crece. Dios aumenta. Dios aumenta. O Dios aumentará. Para tener la palabra, para tener significado bien en judío. Dios aumentará. Y el nombre Adri significa redil de Dios. Amén. Pueblo de Dios. Iglesia, sigue conmigo, porque Dios es perfecto en su obra. Dios dice que yo soy Dios, que le dio todo nombre a todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Y los leyes y profetas profetizaban y testificaban de una justicia que iban a venir. Todo esto
tiene sentido. Vamos a irnos. Adrin Adrián. significa redil de Dios. Amén. So de el matrimonio de Adrin y Merab y el matrimonio de el segundo hija en David, nosotros vemos Aumento. Aumento. aumentará o el aumento de redil de Dios. Amén. Ahora vamos a ponerlo más suave porque algunas veces yo me pierdo. Gloria a Jesús. Me pongo muy excited. Por el matrimonio que fue quitado a David y dado al otro. En David recibiendo el segundo, recibiendo el menor. Por David recibiendo el menor. La menor, perdóname. Por David recibiendo la menor. Nosotros encontramos el aumento de redil de Dios. Por el rechazo de Merab, de rechazo de Merab, de matrimonio de Merab y Adrin, nosotros encontramos el aumento de redil de Dios. Como está escrito en el libro de Joseas capítulo 2, versículo 23, y me puede seguir así. Then I will sow her for myself in the earth. Perdóname, por favor, sígame en español. Joseas 2, 23. Then I will sow her for myself in the earth. And I will have mercy on her who had not obtained mercy. Ella que no recibió misericordia, voy a tener misericordia. Then I will say to those who are not my people, you are my people. And they shall say, you are my God. Amén. Y diré a lo ama, que significa no es mi pueblo. En hebreo, eso significa no es mi pueblo. Y le diré a lo ama, y le diré a ellos que no son mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y ellos dirán, y él dirá, perdóname, porque yo me subo, Dios mío. Amén. Iglesia, ellos que no eran pueblo, que son los gentiles, que son más. Y nosotros vamos a numerar todos los gentiles en todo el pueblo de Israel. Hay más gentiles de judíos. Amén. Amén. Queremos conocer eso. Ahora, ellos que no eran pueblo, ahora son pueblo. Por el rechazo y por el matrimonio de Merab y Adrin, nosotros vemos el aumento de redil de Dios. Como creció el pueblo. Antes era solamente los judíos, pero ahora entró los gentiles. Entró nosotros. Por su gracia. Por su misericordia. El matrimonio de Adrin y Merab trayó El aumento de redil de Dios. Creció el pueblo. Porque no solamente se quedó a casa de Israel, pero como el libro de Isaías profetizó que la salvación iba a llegar a lo último de la tierra. Por el menor, la menor que amaba a David más, la menor que amaba el hijo de David, a Cristo más, por el amor de ellos y por el rechazo del primer matrimonio. Nosotros vemos el redil de Dios creciendo, porque primero era solamente casa de Israel. Y ahora no es judío ni griegos, no es judíos ni gentiles, sino el cuerpo de Cristo. Amén.
El pueblo creció. Como nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22. Que esta justicia es recibida por la fe en Cristo Jesús a todo y todo que creen. Amén. Wow. Yo creo. Amén. ¿Tú crees? Amén. ¿Tú crees? Amén. Yo estoy diciendo que tú me dijiste sí. Amén. Amén. Wow. La primera esposa de David estaba enseñando que el radí de Dios iba a crecer por el rechazo de la primera hija. Aleluya. Y por el amor de la segunda creció el redil de Dios. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Pero esto vino con un precio, iglesia. Primero de Saúl, capítulo 18. Primero de Saúl, capítulo 18. Primera de Samuel será. Perdóname, primero de Samuel. Yo te digo que cuando yo pienso hablar en español y estoy excited, me confundo mucho. Ten paciencia conmigo. Primero de Samuel, la secretaria está ahí buscando primero de Saúl. Ella pensó, No, yo no busqué. yo estoy jugando. Gloria a Jesús. Primero de Samuel, capítulo 18. Vamos a ir al versículo 25. Gloria a Jesús. Versículo 25 lees en esta manera. Then Saul said, thus you shall say to David. Recuérdate que como yo dije, el matrimonio de la segunda de la menor vino con un entendimiento. Esto es el entendimiento. Tú la vas a recibir cuando tú cumples esto. Then Saul said, thus you say to David, the king does not desire any dowry, but 100 foreskin of Philistines to take vengeance of the king's enemies. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Vamos a ir a versículo 27. Therefore David arose and went he and his men and killed 200 Philistines. And David brought their foreskins and they gave them in the full count to the king that he might become the king's son-in-law. Then Saul gave Milcah his daughter as his wife. Saúl le dijo, yo no quiero nada de ti porque David es pobre. David dijo, eso no hago fácil para ser hijo de rey. Yo no tengo nada para ofrecer. Y Saúl dijo, yo no quiero nada. Yo quiero que tú vete y mata los filisteos 100 en que trae, ¿cómo es lo se dice ahí? El foreskin, su prepucio a mí. 100 repucios de los filisteos. Y David dijo, ok, yo puedo hacer esto. Recuérdate de la prédica que teníamos de David primero. Que el regalo de Dios era uno que era hombre de guerra. Y David fue y peleó. Y no mató 100, pero mató 200. Porque Cristo no solamente venció el pecado, pero también venció la muerte. Y la venció una vez y una vez para siempre. Eso, cuando David mató 200, enseñando la fuerza que tenía, la autoridad, el dominio, ese hombre de guerra, como Cristo lo enseñó cuando él mató la muerte. Amén. Cuando él mató el pecado. Sí. Amén. Lo venció una vez y una vez para siempre. Amén. Morí 3 días. Y en el tercer día resucité. Pero esa resucitación fue una que destruyó el poder de la muerte para siempre. Amén. No es solamente 100, sino 200. Porque fue más. Y fue para siempre. Amén.
lo que pedían era ofrendas de vaca y de cordero, y eso fue solamente 100, era para ahora, pero 200 era para ahora y para mañana y para siempre. Enseñando qué valiente, en qué fuerte ese hombre de guerra. Enseñando qué fuerte y valiente es el Rey de Gloria cuando venció la muerte y el pecado. Gloria a Jesús. 200. Gloria a Jesús. Y por todo esto, nosotros vemos, cuando todo esto pasa, nosotros vemos que David se pone en matrimonio o recibe Mica, hija de Saúl, y se casa con ella. El nombre de Mica significa ¿quién como Dios? Entendiendo todo esto de Mirab y Adri, que es la primera hija presentada, pero fue rechazada. No que ella fue, pero David fue, ayúdame, rechazado. David fue rechazado de ese matrimonio, como Cristo fue rechazado por el pueblo de Israel. Pero por el rechazo, el raíz de Dios creció. Gloria a Jesús. Y por la segunda, nosotros podemos entender quién como Dios, que en sus planes son perfectos. Amén. Quién como Dios, que pedía usar el rechazo para bien, para traer la salvación para todos que clamen ante su nombre. Quién como Dios, que sus obras son perfectos, que puede usar el rechazo para salvación. Que puedes usar el rechazo para aumentar. El rechazo significa que no hay más nada. Que iba, era menos ahora, vamos a decir. Porque el rechazado no tiene. ¿Quién como Dios que puede usar el rechazo para crecer? Wow. ¿Quién como Dios que puede usar el rechazo, la muerte? ¿Quién como Dios que usa la muerte para traer vida? Yo no lo entiendo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Solamente Dios hace eso, que usa la muerte para traer vida. Que usa el rechazo para traer salvación. Que usa el rechazo de un pueblo diciendo no te quiero para crecer un pueblo que dice Abba Padre. ¿Quién como Dios? Bendito Dios. Gloria a Jesús. Mica, ¿estoy diciendo bien? Mical son los gentiles. Que no tenían esperanza, no tenían Dios y eran extraños a la promesa. Pero señaron gracia y dijeron, ¿quién como Dios? Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora, eso fue Mica. David era, dame decirte, un hombre lindo, dice la palabra. Vamos a la segunda esposa de David que se llama Abigail. ¿Lo dije bien? Abigail, perdóname. Abigail. Capítulo 25. Capítulo 25, es el capítulo entero, yo te lo voy a decir quién es Abigail. Abigail era una mujer que era casada a un necio. A un necio. Estaba casada con un necio. En David, cuando estaba corriendo de Saúl, tenía misericordia sobre los sirvientos de ese necio. No los robió, no le hizo ningún daño, le protegió.
lo protegió a esos siervos de Nabal, que era esposo de Abigail. En cuando David le enseñó esa bondad a esos siervos, David pensó que Nabal le iba a enseñar misericordia también, ahora que David necesita comida, está en una situación un chin, tú sabes, pobre no en el sentido que no tiene dinero, pero tú sabes, está corriendo de Saúl y necesita ayuda. So, él piensa, mira, yo ayudé a los siervos de este hombre, entonces siento que él me va a ayudar para atrás. Misericordia por misericordia, David está pensando. Pero ¿qué pasa? Es que cuando David busca o manda hombres a Nabal, buscando misericordia, buscando ayuda, Nabal lo rechaza a David. Y David entonces piensa buscar, piensa querer venganzarse él mismo. Venganza, busca venganza, David. E iba a buscar la sangre de Nabal y lo iba a matar, sintiendo que él lo rechazó cuando David era bueno y ahora está recibiendo rechazo por un hombre que le ayudó. So David piensa, coge todos sus hombres, invade a Nabal para buscarlo. Y en el camino, ahí se presenta Abigail. En el medio de su camino. Cuando David iba a traer justicia. Cuando David iba a traer la ira. Cuando David iba a traer el la venganza. Ahí se encuentra Abigail en el medio. Recuérdate eso. Cuando David iba a traer ira, venganza, injusticia, Abigail se encuentra en el medio de su camino y se humilla y se postra ante David, buscando misericordia y buscando gracia. Y David se maravilla de sus acciones y le enseña a esa mujer la gracia y la misericordia que ella estaba buscando. Pero no solamente a ella, pero lo enseñó a su casa también. El nombre Abigail, Abigail significa el gozo de mi padre. Porque el Padre se goza enseñándonos misericordia, enseñándonos gracia en todo, que se postra en clama al nombre de Jehová. Porque la palabra dice que todo que clama al nombre de Jehová será salvo. Todo que clama en nombre de Jehová será salvo y no va a tener que ningún vergüenza, dice la palabra. Amén. Cuando el Padre iba a traer ira, injusticia, iba a ¿cómo otra vez? Venganza, iba a traer la justicia. Oyó los clamores de nosotros, que se humilló ante él. Y el Padre se gozó en lo Señor misericordia en gracia. ¿Quién como Dios otra vez? Amén. El tercer esposa de David se llama Abinaomi, y lo estoy diciendo bien. Se encuentra en capítulo 30. Dame buscarlo bien para decirlo bien. Perdóname. Ahinoam, yo no sé decirlo. Ahinoam.
Algo así, hasta la secretaria ella dominicana, pero no hebrea. Amén. So, la vamos a llamar Ahinoam. So, la tercera esposa le vamos a poner nombre, perdóname, lo estamos diciendo mal, Ahinoam. La esposa Ahinoam significa el padre de bondad, el padre de bondad, el padre de kindness. Vamos a buscar esta palabra también. Para que tenemos la palabra de verdadera o significado verdadera. El padre de Agradable. El Padre agradable. el padre agradable, el padre de bondad, de esa manera, el padre de bondad. Y aquí nosotros podemos ver que con Abinoam en Abigail, en capítulo 30, ellos fueron captivos de los enemigos. Ellos fueron captivos y David lo iba a rescatar a ellos. David iba a rescatar a Abigail y ¿cómo otra vez? Ahinoam, que significa padre de la bondad, que significa Abigail, el gozo de mi padre, enseñándonos aquí que el rescate de Abigail y en Ahinoam significa el Padre se contra gozo enseñándonos su abundancia, su bondad. Paciencia conmigo. Vamos, ¿cómo podemos amarrar esto otra vez para que ellos lo entiendan? Porque yo sé que yo sé que tú me estás entendiendo. Abinoam significa padre de abundancia. De bondad. ¿Qué es abundancia que yo lo estoy diciendo? Mucho. Ok, no, perdóname. De bondad. Padre de bondad. Gloria a Jesús. Abigail significa el gozo de mi padre. En capítulo 30 de primero de Samuel, Abigail y Ahinoam, gloria a Jesús, fueron captivos y David lo va a rescatar. Pues rescato de ellas dos, de las dos esposas de David, no necesitamos decir sus nombres. De Abigail de Ahinoam, lo encontramos los dos en ese nombre, que el Padre se goza enseñándonos la gracia de su bondad. Amén. Ten paciencia conmigo. Yo predico más mejor en inglés. Cuando yo soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Oro que tú entendiste eso. Vamos a hablar en serio ahora. El Padre se goza. Amén. Enseñándonos la gracia de su bondad. Amén. Aleluya. Eso es la tercera en la segunda esposa de David. Que el Padre, eso refleja, la segunda y la tercera esposa de David refleja la bondad y el gozo del Padre que Él tiene en rescatándonos a nosotros. Dice la palabra que nosotros éramos salvos cuando estábamos en nosotros delitos y pecados. Delitos y pecados. Gloria a Jesús. Antes que seguimos, la palabra va para atrás
a la primera esposa, que es Abigail. Micael. O Mical. Mical, que significa quien como Dios. Mical es señal de los gentiles. Nosotros sabemos, por el rechazo de la mayor hija de Saúl, recibimos el matrimonio de la segunda, el menor. Por el rechazo de casa de Israel, recibimos, los gentiles son recibidos. El radí de Dios crecieron. Pero ¿qué pasa? El libro de Romanos capítulo 11 lo dice a nosotros. Ten muy cuidado. Y no te pone orgulloso. Vamos a leer para que esperemos entender. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 16. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Lee así. Now the ark of the Lord came into the city of David. Milcah, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in heart. Vamos a ir a versículo 20 ahora. Leemos 17, vamos a brincar a 20. Eso era introduciendo la situación que está pasando. El arca está viniendo, David está danzando. Y David está danzando, perdóname, David está danzando y ella lo aborreció a David. Menospreció a David. Vamos a ir a versículo 20 a 23. Then David returned to bless his household, and Milcah, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servant, as one of these base fellows shamelessly uncovers himself. So David said to Milcah, It was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore I will play music before the Lord, and I will be even more undignified than this, and will be humbled in my own sight. But as for the maidservants whom you have spoken, by them I will be held in honor. Therefore Milcah, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Wow. Mical lo menospreció a David. David dijo, yo me estaba humillando ante mi Dios. Y estas sirvientas que tú aborreces, estas sirvientas me estaban honrando. Wow. Como cristianos, nosotros no podemos aborrecer a Israel. Amén. Ni estar celoso, ni ser celoso, o tener nada contra Israel. Porque Dios ama a Israel. Amén. En la arca, en esta situación, recuérdate, David está casado con ¿quién? Mical. David está casada con Mical. Pero la arca está viniendo para atrás a Israel. La arca viniendo para atrás a Israel. En este texto señala la fidelidad de Dios que Dios tiene sobre Israel. Como Dios habló en el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Versículo 54 a versículo 7 a 10. Capítulo 54, versículo 7 a 10. Leyendo en esta manera, déjame saber cuando tema. Amén. Amén. Isaías 54, versículo 7 a 10. For a mere moment I have forsaken you, but with great mercy I will gather you. Con un momento te dejé, pero con buena misericordia te traigo para atrás. Mira qué pasó en Samuel 6, segundo de Samuel 6. ¿Qué pasó?
la arca estaba viniendo para atrás. ¿Qué es la arca? La presencia de Dios estaba viniendo para atrás. Versículo 8. With a little wrath I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have mercy over you. Con un chin de ira yo escondí mi cara de ti en un momento, pero con misericordia interna voy a tener sobre ti, says the Lord your Redeemer. Dice el Señor tu Redentor. For this is like the waters of Noah to me. For I have sworn that the waters of Noah will no longer cover the earth. So I have sworn that I will not be angry with you nor rebuke you. Wow, mira lo que fue el rechazo. Mira cómo Dios lo vio. Se ponió bravo. Un chin, dice la palabra. Un chin de ira. Un poco. Pero lo vio esa ira y ese escondido de su cara sobre ellos como las aguas de Noé. Algo que nunca va a pasar otra vez. Algo que pasó por la necesidad. Pero algo que nunca va a pasar otra vez. Y juré que nunca voy a ser bravo y nunca te voy a arrepentir. Perdóname, lo estoy diciendo. Te voy a reñir, perdóname. Te voy a pelear. Amén. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall never depart from you. No, versículo 10. For the mountains shall depart and the hills shall be removed. Las montañas y la tierra se puede ir, but my kindness shall never depart from you. Amén. Nor shall my covenant of peace be removed. Pero todo se puede ir, pero el pacto de paz que yo tengo no se va. Says the Lord who has mercy on you. Who has mercy on you. Wow. Mira la fidelidad. Otra vez, ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Pensando en versículo 17. Pensando en versículo 17, perdóname. La arca venía para atrás a Israel, enseñando en este texto enseñando la fidelidad que Dios tenía sobre Israel, como nosotros leímos en el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Los gentiles, nosotros, necesitamos gozarnos que Jehová va para atrás a Israel. Porque ellos eran primero y ahora son el último. Y nosotros no éramos el último, la segunda hija. Pero ahora somos primero. Y ahora los dos, porque viene para atrás a Israel, porque ama a su pueblo, ama la tierra. Y ahora los dos no son primero o el último, ni son judíos, ni son gentiles o griegos, sino son uno en Cristo Jesús. Amén. Ellos eran primero y ahora son últimos. Nosotros no éramos últimos y ahora somos primero. Pero en Cristo Jesús somos uno. Amén. Por eso que lo gozamos. Por eso que no lo abarrocemos. Lo aborrecemos a ellos. Si no oramos por el pueblo de Israel y amamos el pueblo de Israel. Yo le pregunté a algunos de la iglesia, yo dije, como cristianos, Yo no sabía que esa era la pregunta. como cristianos yo pregunté,
Yo pregunté, preguntar, buscar la pregunta. Como cristianos, nosotros necesitamos, tenemos derecho o necesitamos a preocuparnos por el Estado de Israel. No, no solamente los judíos como hombres o como humanos, sino el Estado de Israel, la tierra, en lo que está pasando ahí en Israel. Y la pregunta es claro que sí. La palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 11 a 12, dice que la tierra que tú vas a cruzar y vas a recibir es una tierra que bebe agua de los cielos, una tierra que Jehová tu Dios amas y tiene su ojo sobre ella el año entero. Amamos a Israel, ¿por qué? Porque Dios lo ama. Amén. En Dios lo amó a nosotros cuando éramos enemigos de él. Por eso, ¿en qué pasó? Mica, que representa a los gentiles, cuando la arca venía para atrás a Israel, se ponió celosa viendo a su esposo gozarse en eso. Ahora yo me pregunto, cuando Cristo viene para atrás y levanta a Israel, nosotros los gentiles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser como Mica. Y mira, dice que ella no iba parir maná, estaba estéril. No quería producir frutos, maná. Cuando Dios viene para atrás para cumplir su pacto que Él tiene con Israel, yo me pregunto, ¿cómo nosotros, que éramos los últimos, pero ahora la primera esposa, porque éramos los últimos, pero lo casamos primero en el nuevo pacto que estableció? ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a aborrecer a los judíos? Porque siendo primero ahora son los últimos. ¿O lo vamos a gozar porque todo es uno en Cristo Jesús? Amén. No podemos rechazar a los judíos. Necesitamos orar y amarlos. Que ellos un día pueden recibir y entender la gracia de Dios que Dios tenía sobre ellos. Que ellos pueden entender el día que Cristo los visitó a ellos en la tierra. Que ellos pueden entender que cuando Cristo viene para atrás, que no es su primera vez, pero es la segunda. Aleluya. No podemos ser como Mica en esta situación. Que Cristo es solamente para nosotros. No, Cristo es para nosotros y para todos que creen en Él. Amén. Porque todos somos un cuerpo en Él. Amén. Judíos, griegos, gentiles, dominicanos, Venezuela, cualquier nombre tú quieres poner. Todo que clama es salvo. Un día los judíos van a clamar. Un día la arca, la presencia de Dios va a venir para atrás, como la palabra dice, que el pacto de paz nunca va a ser roto que yo tengo sobre ti. Mira cómo las esposas de David compara a lo que está pasando y lo que pasó, en lo que va a pasar. Primero es el rechazo de la primera hija, entrando en un matrimonio con el segundo, que creció el redil de Dios. Entonces, por la humillación, y nosotros postrándonos, clamando por misericordia en gracia, el Padre se gozó. En cuando estábamos cautivos por el pecado, el Padre se gozó, sellándonos su gracia y su bondad. Amén. Pero Él viene para atrás, Israel. Y nosotros lo gozamos por eso. Amén. Porque Israel no es judío. Israel es la circumcised, circuncisión. Circuncisión. La circuncisión. Circuncisión. Circuncisión de corazón. Eso es judío. Amén. Eso es Israel. Dice la palabra, todo que es Israel no es Israel. El libro de Romanos lo dice. Todo que es Israel no es Israel.
porque Israel no es de carne, sino de ese corazón. Eso es judío. Eso es pueblo de Dios. Y lo gozamos en eso. Gloria a Jesús. Ahora que entendemos eso, vamos a la última. David tenía muchas esposas, pero estas son las esposas que tenían una historia. La otra fue llamada por nombre en esta manera. David tenía este hijo que en la mamá era fulana de tal. David tenía el otro hijo, en la mamá de este hijo era fulana de tal. Estas esposas de David tenían una historia. ¿Por qué tenía una historia? Porque tenía un propósito que revela la gloria de Dios, el redil de Dios creciendo, el gozo en la bondad de Dios que tiene en rescatándonos y también enseñándonos que todos son un pueblo en que Dios es fiel y va a ir para atrás a Israel. Gózate, gózate porque Dios es fiel a su palabra, gózate porque Dios ama a su pueblo, gózate porque somos su pueblo. Amén. Ahora la más famosa. No, la más famosa. Ahora la más famosa, que es Betsabé. El segundo de Samuel, capítulo 11. Comenzando versículos 2 a 3. Iglesia, sigue conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 5. Amén. Then it happened one evening that David arose from his bed, walked on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. So David sent and inquired about the woman, and someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Elam, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed for her impurity. And she returned to her house. And when the woman conceived, she sent and told David and said, "I am with child." Amén. Versículo 2 a 5 del capítulo 11 de segundo de Samuel. El nombre de Betsabé significa hija de promesa. El nombre de Betsabé significa hija de promesa. David la vio a ella desnuda. Nosotros teníamos una prédica, un mensaje que Dios le dio a nosotros, hablando del estudio de la vergüenza de que es siendo desnudo. David la vio a ella desnudo como Cristo. Lo vio a nosotros desnudo. En el estudio de la desnudez, estudiamos que estando desnudo es en vergüenza. David la vio, Betsabé, en desnudez, en desnudez como Cristo lo vio a nosotros en vergüenza. Así fue la primera vez que Cristo lo vio a nosotros. Ahí la primera vez que David ve a Betsabé desnudo, en vergüenza. David, hasta que David sí es un testimonio de una tipología de Cristo. Necesitamos entender que David no es Cristo. Hasta que es una tipología, en la gracia, en la revelación de Dios, está en su palabra entera, pero estamos estudiando David. Necesitamos entender que David no es Cristo. Que las acciones de David, durmiendo con Betsabé, no corresponde o no sé. Aumento. Wow, perdóname. Aumento. Me estaba tocando lo que no quiero. Increase. Asociación. No se asocia con Cristo. Hasta que David es tipología de Cristo, David no es Cristo. So David durmiendo con Betsabé cuando ella está casada no es una asesión, no se asocia con Cristo. No lo pegue, por favor, porque Cristo es perfecto. Pero sí es evidencia
que Dios puede usar lo que es malo para lo bueno. Amén. En el pecado de David, nosotros podemos encontrar la bondad de Dios en su gracia. David llama al esposo de Betsabé, que se llama Urías. En cuando Betsabé está preñada, o encontró que, o entiende que tiene embarazada, David llama a Urías para engañarlo, para dormir con Betsabé, para que Urías puede pensar que el hijo es de él y no de David. Pero ¿qué pasa? Es aquí que nosotros vemos la bondad de Dios, la gracia de Dios, en el poder, aquí donde encontramos Mica. ¿Quién como Dios? Mical. Aquí encontramos Mical. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios que puede usar el mal para el bueno otra vez? Nosotros lo vimos la primera vez, que era que creciendo el redil de Dios. Aquí vamos a entender la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Aquí donde vemos la gracia de Dios, porque David, estando en el pecado, la gracia de Dios sobreabundó el pecado de David. Y no solamente abundó el pecado de David, pero lo abundó de una manera que reveló la gracia que iba a venir en Cristo Jesús. El nombre Urías significa mi luz es Yahweh. Espérate. Wow. Sígueme. El nombre Urías significa mi luz es Yahweh. Cuando nosotros leemos en el pasaje, por estas revelaciones de los nombres, David, que está en pecado, todavía es tipología de Cristo, de el rey que reinas, que es el rey todopoderoso. Necesitamos entender eso, como nosotros lo vemos con Saúl en la unción. Saúl estando en el pecado todavía tiene la unción, Dios lo puede usar. David estando en el pecado, David tiene la unción, Dios lo va a usar para revelar su gloria. Ok, David es rey, el rey manda Urías a Betsabé. Urías, ¿verdad? Urías a Betsabé. El rey manda la luz de Yahweh a los hijos de promesa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en el pasaje leyendo vemos que Urías nunca llegó a la casa de Betsabé. Wow. Pero si no, se quedó durmiendo en el palacio del rey. Porque la luz no puede cansar los hijos cuando están en pecado en la tiniebla. Y no porque no puede, pero sino porque la luz es santo y es de Dios. Porque mi luz es Yahweh. La luz se queda donde está Yahweh y es en el palacio de Yahweh en el reino. Cuando Dios mandó profetas y le mandó a Isaías y le mandó a Isaac y le mandó a Ezequiel y le mandó a Elías y todos los profetas no llegaron la luz. Ellos oyeron, pero no tenían oídos para oír porque estaban en sus pecados. La luz no llegó. Fue mandado por el rey. El rey lo mandó. El rey lo mandó. Dice la palabra. David lo mandó. El rey lo mandó. Dios mandó profetas. Jeremías. Todos profetas lo mandó. Pero no cansó el pueblo porque el pueblo estaba en pecado. Solo profetas así van que habitaban la presencia de Dios. No puedo llegar al pueblo. No puedo, el pueblo no entiende. Está bien. El profeta se quedó con Dios.
Elías lloró buscando a Dios, diciendo, mira cómo el pueblo de Israel destruye tu altar, en tus profetas, en tu pacto. Él no se quedó con el pueblo, no, él se quedó con su rey, con Dios. Y cuando el rey mandó a Urias, el luz de Yahweh se quedó en el palacio porque los hijos de promesa están en pecado y el luz de Yahweh es santo. Amén. Los profetas eran santos, era un luz, enseñando la gracia que Dios quería mandar, quería enseñar, pero el pueblo, los hijos de promesa no lo entendían, sus ojos estaban cerrados. Cuando la luz de Yahweh, de Dios, no puede llegar a los hijos de promesa o no conectan el mensaje, como los profetas, el mensaje que ellos querían llegar, cuando no conectan la luz con los hijos de promesa, pero es quitado, la luz es quitado de ellos, porque no llega, porque los pecados, eso que pasa, que viene de eso, que es los pecados de los hijos de promesa, se quedan en su cabeza. ¿Me pueden entender? Ellos son culpables. Son culpables. Pero todavía, siendo culpable, yo siendo culpable de los pecados míos, vemos la gracia de Dios. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Versículo 13. Amén. So David said to Nathan, Nataniel es un profeta que Dios lo mandó. Natán es un profeta que Dios lo mandó para hablar con David. Lo vemos mucho tiempo en la vida de David. En esta situación, Natán viene a David y le da una parábola que un hombre rico mató al cordero de un hombre pobre, la ovejita de un hombre pobre. Y David se levanta en ira y dice, ese hombre necesita pagarlo 4 veces más y yo voy a ver la justicia de ese hombre. Y Natán dice, David, ese hombre es tú. Amén. So aquí llegamos al versículo 13 de capítulo 12. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has put away your sin. You shall not die. Mira la gracia de Dios. Borré tu pecado. No morirás. Estando en pecado, yo estando en el pecado, usted estando en el pecado, Dios lo vio en esa manera, porque el Padre se goza enseñando la bondad de su gracia. Amén. Ustedes se olvidaron de eso, que el Padre se goza. Cuando David dice, ay, yo pequé, eso David es que clamando, conociendo, espérate, yo estoy mal. No como Saúl, que no se arrepintió, sino David dijo, espérate, yo estoy mal. Dios vio el pecado, la cativación donde David estaba, la cativación donde nosotros estábamos caminando así en el pecado, y el Padre se gozó enseñándonos la gracia, la bondad de su gracia, perdóname. Amén. Y por su misericordia nosotros no vemos la muerte. Pero Dios es justo. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. En la misericordiosa de Dios no es más grande que la justicia. En la misericordia de Dios no es más grande de la justicia de Dios. En la justicia de Dios no es más grande de la misericordia, pero sino los dos son perfectos. Y por la misericordia de Dios, Dios mismo paga la justicia de Dios para que nosotros podamos tener misericordia en Dios.
versículo 14 de capítulo 12 de 2 Samuel. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child who is born to you shall surely die. Wow. Por la justicia de Dios. La justicia de Dios necesita ser pagada, pero por la misericordia de Dios, el Hijo muere. Nosotros no morimos, nosotros que pecamos, nosotros que estamos en el mal, nosotros no morimos, pero el Hijo muere. Bendito Dios. El Hijo muere. El Hijo amado, el Hijo inocente, Aleluya. el Hijo que nunca pecó. El Hijo que no era pecado, que ni lo conoció, pero que se hizo pecado para nosotros. Él necesita morir. Bendito Dios. Por la misericordia de Dios, para que nosotros no morimos. El Hijo que es inocente, como Natán le está hablando a David. El Hijo inocente, que ni nació ni está en el mundo todavía. Él va a vivir, pero va a morir. Y la muerte de él está pagando la muerte tuya. Amén. Y la muerte de Cristo pagó para la muerte mía y el pecado mío. Amén. Wow. Y por la muerte de el Hijo, que es causado por la iniquidad de los hijos de promesas, nosotros recibimos paz. Versículo 24, mismo capítulo 12. Versículo 24, el Hijo muere. El Hijo muere. El Hijo murió. Entonces then David comforted Bathsheba, his wife, and went into her and laid with her. So she bore a son, and he called his name Solomon. Now the Lord loved him. El Hijo murió. Y cuando el Hijo murió, nosotros fuimos comforted. La palabra que fue usada ahí, consolado por la muerte de Cristo. En que nació por la muerte de Cristo, nació Salomón, que significa paz, que es comparado a la palabra shalom. Por la muerte del Hijo vino paz, y una paz que Dios dijo, lo amo. Esa es la paz. Eso es la paz. Dios vio a Salomón y lo amó. Dios vio a nosotros que tiene la paz que Cristo dijo. ¿Lo olvidamos? Mi paz ¿de qué? Te dejo. Mi paz te doy. Él dijo eso cuando iba a ser ¿qué? Crucificado. Wow. Por la muerte de Cristo tenemos paz con Dios, dice la palabra. Romanos capítulo 5. Por Cristo Jesús tenemos paz con Dios. Por el Hijo que murió, ellos tenían Salomón, tenían Shalom. Amén. Aleluya. Nosotros también. Gloria a Dios. Amén. Isaías. Yo quiero que tú me lo leas en español. Isaías, perdóname, yo no sé por qué yo digo Isaías. Isaías 53. Versículos 3 y 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios,
y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su castigo recibimos paz. Amén. El castigo del hijo que era inocente